se resuelven, sobre todo ahora que se emprende formalmente la revisión. Uno, primero, entender los conflictos del ordenamiento territorial en este contexto, que son de muchos tipos. Unos reales, por la dinámica social que tiene, otra de tipo jurídico o normativo, y especialmente las potencialidades y los elementos que en este parque se tejen alrededor de eso que está dentro del ordenamiento territorial. Eso para que nos sirva de marco en el momento ya de la discusión propia, cuando ya empiece a aparecer los escenarios claves para la aprobación en la honorable corporación, cuando se termine todo el proceso de participación, cuando se termine todo el proceso técnico y cuando tenga todos los procesos de concertación adecuados. Entonces vamos a, si alguien nos puede ayudar ahí, eso, vamos pasando ahí rápidamente, aunque no se vea bastante, vamos a decir que esos elementos que se ven allá como si fueran morados todos, hay dos colores, es lo que hoy teóricamente aparece en el escrito del acuerdo 062 del 2010, que es el que tiene vigencia, y eso lo que quiere decir es que en la parte sur aparece un montón de rosados, todas las veredas que conocemos como suelo de parcelaciones y algunos corredores urbanos. Esos son los suelos restringidos de acuerdo a lo que hemos hecho en el recorrido de campo en las sesiones anteriores. Y aparecen unos corredores insinuados que no necesariamente es lo que vaya a quedar. Ya hemos hablado con el ingeniero Wilmar, que ha sido muy juicioso en esta tarea, y que necesariamente hoy que están hablando de la doble calzada y que pasaría en estas cercanías, algunos dicen que por estos lados de acá y otros dicen que por este lado de aquí abajo, exactamente donde estamos parados. ¿Eso qué quiere decir? Otros dicen que un poquito atrás más de la colina, salir abajito de Puente Tierra. Como ese proceso va en marcha y seguramente no sabemos dónde termina, eso incluso ya estaba pues insinuado en ese acuerdo 062. Obviamente el que va en ese eje central en la mitad es el corredor suburbano turístico, que es nuestra vía pues que comunica hoy actualmente la cabecera del municipio de Marinilla con la cabecera del Peñol y lo que continúa, y algunos pequeños sitios que comunican desde el límite con Santuario entre Montañita y Bodegas y el elemento que termina aquí abajo, exactamente en el puente sobre el río Negro, en los límites con San Vicente, como unos elementos de parcelaciones y pequeños elementos urbanos. Digo conflictos porque si bien eso está en el escrito, hoy no aparece en la cartografía, entonces empiezan a aparecer los conflictos de discusión ante Cornare, ante el municipio, ante la comunidad, etcétera, etcétera. Ponerlo de plano, hoy me hice el atrevimiento por este espacio donde estamos, de hacerlo, casi sin la venia del señor alcalde, que es el que lidera este proceso del ordenamiento, y en el componente administrativo y técnico, el ingeniero Wilmer, secretario de planeación, y obviamente todo su equipo de gobierno ante esta corporación. Obviamente hay una zona muy central a la mano izquierda que aparece en blanco, que aparece en verde, que es pues lo que está hoy en día como suelo urbanos, expansiones urbanos, y el resto es todo lo que corresponde al suelo de protección agropecuaria, que en el acuerdo municipal aparece como elemento central de lo que es la propuesta de distrito agrario, que hoy tiene incluso ordenancia pues municipal, tema que será también de discusión seguramente de parte de los concejales, las distintas denominaciones que eso tiene. Y aquí en esta imagen aparece la concentración de un puntico que está muy cerquita a San Vicente, que es precisamente, si tuviera aquí un señalador, estamos en este punto. Este es el Parque Nacional del Arte. En el artículo 31 del acuerdo 262 aparecen todos esos elementos, unos de ellos que venían desde el 2000, que son las zonas de fronteras que aparecen como suelos suburbanos.
Esas zonas de fronteras eran muy claras, una aquí en San Vicente, otra aquí en el Peñol, los límites con el Peñol, otra con Santuario, en la autopista exactamente también con Santuario, una en el sur con el Carmen, una zona con Río Negro y especialmente una zona muy grande, importante, en la confluencia de la Quebrada de la Manzanilla con el Río Negro y toda la zona donde hoy está la institución educativa Rosalía Hoyos y complementario el Politécnico de Inizaza Cadavid. Resalto este elemento porque esta zona, junto con la zona de la disposición final de residuos sólidos que está aquí, muy cerquita, y esta zona que corresponde al PIA, se planteaba para resolver situaciones como un gran parque ambiental y cultural. Así quedó planteado, así está escrito, y en ese contexto, ¿eso qué implica? Eso implica bastantes cosas, sobre todo porque yo sé que ahí es donde empezamos ya a bajar un poquito las normas, honorables concejales, señor presidente, y es que después de mirar esas categorías que son normas estructurales, empiezan a bajarse ya las normas generales, que son cuáles son los usos del suelo, cuáles son esos aprovechamientos que tiene, cuál es esa funcionalidad exactamente que produce eso. El solo hecho de ya ser suelos restringidos tienen unas posibilidades, unas potencialidades que no necesariamente son reales, que es que esos suelos, las densidades máximas las pone la corporación autónoma. Entonces hoy en día, aunque eso cambió, el municipio de Marinilla tiene esas densidades que tenía un acuerdo una zona importante de vientos aquí en este punto. Esto es para los cerros importantes con el, más atrás el cerro del Venado y aquí con el cerro de la familia Hurtado, señor alcalde, el abuelo suyo está muy cerquita aquí, que en paz descanse, aquí abajo, todas estas tierras. Entonces, en ese contexto, cuando se pensó en el polígono, obviamente era la zona de frontera con San Vicente y la oportunidad que significa la disposición final de residuos sólidos en un ejercicio importante que se pensaba más siempre desde el punto de vista ambiental y que hay que seguirlo pensando así. Y obviamente este sitio cultural, donde hoy el PIA es toda la obra, la concepción y el dimensionamiento del maestro Leobardo Pérez, con toda la gente que lo acompaña. Por aquí siempre ha estado el maestro y otros cultores, pero sobre todo el comunicador Luis Alirio Calle, que siempre ha acompañado el proceso bastante rato, ahora por ocupaciones pues no nos acompaña, y obviamente que es un patrimonio de la familia del maestro Leobardo Pérez. Entonces, en ese contexto, este suelo, que es algunas partecitas suburbano y algunas partecitas un suelo de parcelaciones, obviamente si uno lo mira desde la vivienda, pudiera tener hasta 3 y hasta 4 viviendas por hectárea, pudiera. Una cosa es que, acuérdense, honorables concejales, que Fornare pone un límite, pero el consejo puede decir que es más estricto que ese límite, ¿cierto? Entonces, una vez esa categoría que yo siempre les digo que trae la ley, y otra cosa es lo que empieza a dimensionarse para abajo, que son las normas de los usos del suelo y demás. Los usos del suelo principal de estos polígonos es precisamente el desarrollo del tema cultural, artístico, todos los elementos que conecten con el agro, todos los elementos que conecten con el desarrollo turístico amplio, especialmente el ecoturismo y el agroturismo. La siguiente eso para recordar el tema del PBOT en la zona urbana, que ya hemos hablado de él, pero hoy vamos a pasar esa diapositiva más bien rápida. Yo creo que hay una antecita donde está el modelo precisamente del parque y quiero detenerme una migajita. Entonces aquí precisamente ya está exactamente una propuesta que siempre ha hecho el maestro, que dice, hombre, ¿por qué no mirar esta oportunidad para pensarlo como un plan maestro? Que es un plan maestro de cultura, de arte. Hoy se llama Parque Internacional de Arte, no del arte, sino de arte, porque aquí cabe y converge
no solamente el tema artístico-cultural de las esculturas, de la música, sino que incluye las comunidades de aquí, porque el maestro en la mayor parte de la zona, hoy estamos ubicados aproximadamente en este punto, y el maestro tiene varios sitios que no sé si ya lo recorrieron ahorita mientras yo estaba aquí preparando, pero si no, seguramente lo vamos a hacer. Esta zona sería como el sitio donde se reciben los artistas. Si ustedes dieron un recorrido por algunos de los espacios, aquí ya incluso estuvieron dos artistas italianos que tienen dos obritas allí ya abajo, que seguro el maestro ahora nos explicará. El objetivo grande es que aquí haya un encuentro de artistas internacionales permanentes y dejen la huella y la obra, que eso es lo que ha planteado siempre el maestro. Pero por otro lado se vuelve un espacio para que la gente también en algunas de las habitaciones se pueda quedar disfrutando de los elementos artísticos y culturales que van ocurriendo aquí. Lo otro es que el maestro se la ha jugado. Si ustedes ven unas rayitas aquí, son un montón de elementos prediales, era una sucesión en el sector de allí, o sea, por donde entramos, donde pues hay un montón de predios relativamente pequeños, ahí siguen, y sin embargo el maestro básicamente con el jardín botánico lo que hizo fue reforestar con especies nativas toda esta zona, porque el parque tiene un componente muy fuerte en el tema ambiental. Eso aprovechando, obviamente, pues que en el imaginario de él lo ve como un asunto de proyección hacia el futuro, universal, independientemente de lo que vaya ocurriendo con las situaciones particulares. Entonces lo que busca él es blindar casi el parque como una obra maestra del arte, de la cultura y de todo el modelo integral de lo ambiental en esta zona. Estas zonas son dos elementos muy importantes que articulan un museo, que ahorita lo vemos a detallar en eso porque él tiene esta zona. Parece ser que fue una zona de grandes asentamientos de los tamíes, toda la zona nuestra, pero aquí hay unos hallazgos bastante importantes de piezas y que fueron estudiados incluso por la Universidad de Antioquia, por lo cual lo convierten en una oportunidad también para reconocer esa cultura ancestral que era bastante, parece ser que había bastante densidad en este sector. Y adicionalmente, una serie de eventos para los temas artísticos en estas dos zonas, y ustedes ven unos punticos negros, básicamente los punticos negros, no azulitos, son zonitas de hábitat para atender a los visitantes, porque la idea es que este espacio se vuelva un espacio obviamente de la llegada de turistas, no solo los locales que son muy importantes, sino también internacionales, y que puedan quedarse tranquilamente en distintos espacios, unos en zonas más centrales, seguro porque les gusta como esta zona, otros se podrán ir montiendo en pequeños ecohábitats o posadas al interior, incluso del bosque, para lo cual llegar allá se necesita es llegar por elementos peatonales dentro del bosque, y así sucesivamente. Y digamos que en ese ejercicio, con el criterio solo de suelo urbano y de suelo de parcelaciones, sin tener que hacer mayor casa, sin mayor profundidad, incluso se pudiera tener algunas legalidades particulares, que pues no es eso lo que se está buscando. Lo que quiere el maestro, porque nosotros le proponemos que si él lo que quería era tener algunos sitios para el futuro desde el punto de vista inmobiliario, y realmente el maestro lo que ha planteado, que ese no es el objetivo. El objetivo es precisamente que el parque cumpla su función tal cual como él lo ha ideado desde el punto de vista cultural, y que si estos espacios de construcciones y demás llegan a hacerse, es porque la dinámica de la oferta y la demanda de la gente que llega aquí necesita pues un espacio donde quedarse, y realmente el parque lo pueda albergar. Entonces digamos que este proyecto, como está planteado, este plan maestro, no es un proyecto inmobiliario, ni es un proyecto que busque específicamente montar un sistema de parcelaciones o de condominios, etcétera, etcétera, sino que es un parque en todo su contenido de la palabra, para ser desarrollado para el arte, la cultura, la música, lo ambiental, que es el tema central de esta zona. Entonces de ahí la estrategia de la invitación que se hace aquí por el presidente y por toda la dinámica del honorable consejo,
para entender un poco ese contexto. Pasemos a la siguiente y creo que con eso termino diciendo dos cosas. Eso para recordar, me quedó mal atravesada, para recordar qué significa en los suelos rurales el tema de protección que ya hemos hablado y lo hablamos mucho en campo, donde está incluso el suelo de protección agropecuario y el aprovechamiento de los recursos naturales, entre ellos lo ambiental, lo cultural, los servicios públicos y el tema de amenaza. Pero lo que significa los suelos restringidos en ese contexto, este suelo estaría en un suelo restringido, obviamente el objetivo de este suelo restringido no es precisamente parcelar o demás, sino que se permita la dinámica de los usos y de la propuesta que ya ha estado aquí siempre enmarcada, que le dé mayor posibilidad de tener elementos tanto de las construcciones al servicio del parque, porque básicamente toda la zona era de cultivos limpios, intensivos, y básicamente el maestro lo que ha hecho en estos 30 años o más que tiene de propiedad, o sea, el maestro no llegó hace 5 años, 10 años, él vivía aquí y la violencia de la época que ustedes conocieron, pues le tocó tomar decisiones y dejar casi 10 años sin saber qué pasaba con su propiedad. Incluso hoy un relicto, todo lo que tenía en la construcción, como él es ancestralmente y originario de los Marinillos, pero en el Carmen de Iboral, él es oriundo del Carmen, parte de la construcción de su casa era con elementos artísticos, pero a partir de la cerámica, que es un elemento pues que identificaba el tema del Carmen, y por esos asuntos de tener que haberse ido, la casa se le fueron llevando todos los elementos, los materiales, etcétera, etcétera, y ahí hay una simbología importante de recuerdo, que él la tiene, él no tiene ningún interés siquiera de restaurarla propiamente para decir que se va a venir ahí, sino como un elemento del recuerdo, del hito, de un asunto de reconciliación, de un asunto de integración de la comunidad, y por lo tanto el parque está pensado incluso como un gran centro de formación de las comunidades locales, de las comunidades no solo de estas veredas alrededor, sino incluso de otras veredas que están mucho más lejanas. Digamos que ese es el centro. La siguiente, y hay muchas ideas, creo que hay una final, una antecita donde estaba una posadita, esa, me quedó atravesada esa. Este es uno de los elementos incluso de lo que pudieran ser las posadas. No son, cuando vimos esos sitios, aquí no se está pensando en grandes construcciones o mansiones para que se vengan los grandes inversionistas, no es el objetivo, sino al contrario, de ir teniendo sitios y lugares, habitaciones, unas más amplias, otras, para poder hacer ese proceso que tiene que ver con la formación, con los invitados internacionales. La meta del maestro es que aquí lleguen todos los artistas internacionales, se les atienda con lo básico que es la alimentación, con los elementos para la construcción de la obra, pero que cada artista internacional vaya dejando en cada uno de los sitios una obra reconocida internacionalmente, por un lado. Y por otro lado, que otros tipos de artistas, por eso ya dejó en su momento cuando inició era el Parque Internacional de las Esculturas, y por eso a medida de que la mayor parte de sus hijos que están conectados con la música, con el arte, junto con el maestro, pues terminaron evolucionando de tanto estar en este ejercicio, más de 12 años aquí con este ejercicio, de decir que es un parque internacional de arte, es decir que si aquí llegan los grandes músicos, que aquí lleguen las grandes expresiones de los artistas, pero que también lleguen los aspectos culturales como el agro, que están aquí en el territorio, como lo ambiental, que es un símbolo importante para Marinilla, y digamos en ese contexto dejo yo ahí el tema. Nosotros dentro de este ejercicio que estamos haciendo, y termino con eso, la idea es, hay muchas alternativas para revisar estos asuntos ya de las normas intermedias que quedan cuando se apruebe un polígono. Decimos que cuando mostramos el polígono aquí es lo que hay hoy escrito, pero que venimos haciendo en campo, lo que estamos buscando es cómo redelimitar, es lo que hemos conversado con el ingeniero Wilmar, cómo redelimitar realmente esos espacios que realmente cumplan su función, para que ese modelo de ocupación que se va estructurando
dónde realmente son esos suelos urbanos que no generen conflicto, dónde realmente son esos suelos para vivienda campestre que no genere conflicto, delimitarlos más, pero lo que se viene hacia abajo también es cómo ponerle los usos del suelo adecuado para que no se desborde a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, el polígono que está aquí está incluyendo algunos predios de borde y tal vez una de las recomendaciones como técnico es que en este caso, por la función que nos está interesando, es muy posible que no sea sino delimitar realmente el polígono, que hoy está comprometido en el parque y obviamente conformarlo el tema de la disposición final de los residuos sólidos para que nos quede un nodo más de tipo de equipamiento comunitario especializado, sea público o privado, que permita realmente convertirse en un nodo y no en un área que empiece a desplegar por presiones de otros urbanizadores y demás y dejarnos conflictos en el territorio. Hasta hoy es donde hemos llegado con el ingeniero Wilmar y la directriz que nos ha venido el señor alcalde. Por otro lado, cuando empecemos a ponerle esos usos del suelo, entonces recordemos que esos usos del suelo, algunos son principales, otros complementarios. En este caso, en este parque, complementarios van a ser el tema del agro, van a ser el tema de la economía campesina, va a ser el tema de poder sobrevivir aquí también en otros aspectos, especialmente relacionados al turismo y a la cultura, porque este parque, la meta es que sea autosostenible. En el momento en que el parque sea autosostenible, es posible que este tipo de propuestas tengan mucho futuro, incluso para referenciarlas en otros espacios del territorio de Marinilla, de acuerdo a las voluntades de los propietarios que proponen cosas tan innovadoras como este proceso, maestro, pues, y agradecer lo que nos haya regalado, aunque ese agradecimiento me imagino que ahora el señor alcalde y el presidente van a hacer referencia a ese tema. Los usos del suelo, bueno, y en la mayor parte del territorio hay que plantear esa función que siempre ha tenido, que tiene que ver con lo agropecuario, pero hay que empezar a plantearle usos complementarios claros que le permitan a los habitantes hacer sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, a nosotros se nos ocurre que con estas nuevas ruralidades, para hacerlo fácil, si uno utiliza un criterio ambiental de los usos del suelo, uno termina diciendo términos como, por ejemplo, desarrollo de usos solo agroforestales, solo silvopastoriles, solo cultivos limpios donde se puede, etcétera, etcétera, y eso es válido dentro de una clasificación de usos. Pero también hemos pensado, por la presión inmobiliaria que tiene este sector, dado el tema de la cercanía con los embalses, dado el tema de la cercanía con Río Negro y Medellín, es que es acuñar esa versión que tiene el DANE, el SIU 4, ¿cierto?, que es la clasificación internacional industrial uniforme, donde inicialmente pensábamos que era por 98 grandes actividades, pero dado los conflictos que se han generado, porque el actual plan de ordenamiento territorial tiene problemas de uso, ¿cierto?, tiene problemas de la clasificación detallada, tiene problemas de la delimitación de los polígonos, tiene problemas que en los estudios, recordemos que aquí estamos incorporando temas que hicieron la Universidad Católica en el 2012-2015, en la administración anterior del doctor Gildardo, y estudios que se hizo de parte de la administración pasada, que el señor alcalde nos ha dicho, tenemos que incluir todos esos elementos de diagnóstico y complementar esa actividad para que nos quede bastante integral el asunto. Entonces, en los usos del suelo, queremos llevarlo a una subdivisión mucho más detallada, que son como 450 clases, digámoslo así, clases, para que no quedemos con los riesgos en que nos pase como nos pasó en algunos polígonos, donde uno no sabe si lo que se va a venir es una gran industria súper pesada, contaminante, o si lo que se va a venir es una industria liviana, o si lo que se va a hacer es una actividad muy sencilla. Entonces, por eso, la propuesta de usos del suelo es coger esa clasificación, así tengamos 400 y pico de actividades, ¿cierto? Esas actividades, claro están, unas van a ser principales,
otras van a ser complementarias, otras van a ser restringidas y finalmente muchas de ellas, depende de dónde estén, van a ser prohibidas. Entonces, tener ese marco claro, efectivamente va a ser más fácil para la Secretaría de Planeación proceder a determinar lo posible y lo no posible en cada territorio. En ese sentido, entonces, queda abierto, porque eso no está definido, obviamente, honorables concejales, señor presidente, sino que dependerá de todos los ejercicios que comenzamos a formalizar, desde talleres comunitarios que soporten este proceso técnico que estamos haciendo, obviamente posteriormente en el CTP y definitivamente lo que ya lidere la corporación en su proceso natural, que es el de precisamente aprobar este ejercicio, y él tendrá su dinámica propia de la participación comunitaria. Entonces, digamos que queda abierto este ejercicio, no olvidar que el encuentro en este parque había que ponerlo en ese escenario de los usos, de los polígonos, de las discusiones, de si está en un suelo de distrito agrario o no, si está en un suelo de protección agropecuario, si está en un suelo de parcelaciones, si está en un suelo suburbano. Lo interesante aquí es que desde el 2000 aquí había una zona de frontera con el municipio de San Vicente, y creemos que esta oportunidad, honorables concejales, obviamente después de recorrer, después de escuchar ya espontáneamente al maestro, a los que conocen esta historia, es hacer el análisis con profundidad y tranquilidad, obviamente sin el matiz que uno a veces le pone a estas cosas, y es la carga que a veces le tiene que poner uno desde el punto de vista seguramente político, pero que aquí básicamente esa carga no existe. Aquí lo que hay es un modelo bastante interesante a replicar, que más de un municipio se lo envidiaría tenerlo en un espacio como el de Marinilla. De verdad que muchas gracias, señor presidente, y yo hasta ahí, si hay alguna pregunta, pues volveré a intervenir, pero creo que es más que suficiente para lo que se pretende en este espacio. Obviamente recordar con la venia del ingeniero Wilmar que el proceso formal técnico, estamos precisamente durante este primer mes resolviendo los elementos de los estudios que estaban, y ya a partir de este momento un proceso, además del que ya ha hecho el Consejo, que han sido 4 elementos de campo, a formalizar ya la construcción del PBOT para el municipio de Marinilla. Le agradecemos obviamente ese ejercicio que hizo el señor alcalde con la provincia, Aguas, Bosques y Turismo, para emprender este ejercicio, y en el cual pues tengo la fortuna y la oportunidad de coordinar el equipo técnico desde la provincia para esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor José Luis. Le voy a dar la palabra al señor alcalde para que también nos exponga lo que piensa con todo el plan básico de ordenamiento territorial. Bueno, muchas gracias, con un saludo muy especial a todos y cada uno de nuestros compañeros y amigos que integran no solamente el Consejo de Gobierno, sino también el Consejo Municipal. Saludo a los concejales que llegan, al concejal Javier, a Héctor, a Verónica, al doctor Cristian, a Felipe, que se unen al grupo de concejales. Señor presidente, saludo especial al vicepresidente Manuel y vicepresidenta doña Mary, a su concejal y a todos los corporados. Al doctor José Luis, exalcalde y amigo de la ciudad, pues saludo especial. A José Manuel también nos alegra saludarlo, que esté con nosotros. Medios de comunicación y a todos, de manera muy especial, doctor Leobardo, maestro, le agradecemos mucho un gesto de perseverancia y de lucidez innata que significa toda una vida cultivando el arte y haciendo de su ejercicio profesional una pasión que da identidad sin lugar a dudas a lo que hoy vemos reflejado, y que lo decía José Luis, no es el resultado de 5 ni 10 años, sino de 42 años, desde 1978. Saludo a la doctora Consuelo, pues que también está con nosotros, y a todos en especial sientan nuestro abrazo fraterno en nombre de la administración municipal. Hay muchos elementos que hacen parte de la configuración de vislumbrar un ejercicio de ordenamiento territorial que va generando posibilidades en el tiempo. José Luis lo ha dicho, obviamente la persona más idónea, que más, digamos, ha recorrido el territorio. Recuerdo desde el 2004, 2007, José, cuando incluso se estaban caminando 17 sitios en Marinilla, que fuimos a múltiples veredas para poder establecer el sitio apropiado en donde estuviera el punto
en donde iba a estar digamos, el relleno sanitario, como se le conoce, pero desde entonces se le notaba, o más bien se denotaba que fuese el parque ambiental, en la configuración de todo un polígono que ahorita lo explicó muy bien, que sustenta lo que significa el Parque Internacional de Arte. Este es un sitio que va representando una configuración de muchos elementos que ya lo sustentó José Luis y que obviamente para nosotros es motivo importante y es un sitio de referencia que hacia el futuro tiene sobre todo un detonante en torno al sitio de ubicación. Y lo voy a decir por un tema que tocó José Luis también y es el siguiente. Ustedes saben que la ruta de Marinilla hacia San Rafael, es decir, la accesibilidad hacia los embalses, ha sido motivo de discusión. Incluso desde que nosotros estábamos en el periodo anterior con el gobernador Sergio Fajardo, se consolidó una acción conjunta de trabajo que se denominó la Nueva Energía Paisa. Y de 5 macroproyectos estratégicos que nosotros empezamos a consolidar, uno de ellos era lo que guarda relación con el circuito vial de los embalses. Como resultado de esa gestión de trabajo conjunta, logramos que la Honorable Asamblea Departamental facilitara al señor gobernador 7.800 millones de pesos, que fue el resultado de un estudio que permitió avanzar en las posibilidades que implicaba para esta región el nivel de competitividad que se aprovechara en términos turísticos, siempre y cuando la conectividad vial fuese el resultado de esa acción de trabajo conjunta en la que nosotros pusimos el máximo esfuerzo. Sin embargo, nosotros en ese momento, pues obviamente encontramos unas dificultades muy grandes que no nos permitieron avanzar. Pasaron los 4 años anteriores también, ustedes recuerdan, los concejales que participaron de la honorable corporación, con el gobernador Luis Pérez, una iniciativa de un tercer carril, en donde el 62% de ese recorrido fuese, digamos, uno de los temas que habilitara una mayor fluidez vehicular hacia la zona de los embalses, y no fue posible. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque seguramente ese va a ser un elemento muy importante en el que le hemos planteado al gobernador Aníbal Gaviria, que no nos suceda lo que en el 2012-2015 en términos de la iniciativa, que al final no se logró materializar en un hecho concreto. En el periodo pasado, que también se frustró porque el cierre financiero de esa iniciativa de doble carril tampoco se llevó a feliz término, porque en efecto las condiciones económicas no lo facilitaban, y mucho menos el establecimiento de un peaje o una concesión que la comunidad obviamente no aceptaba. Ahorita, ¿por qué lo traemos a discusión? Que es un elemento seguramente, José, a tener en cuenta en términos de lo que significa las potencialidades y la gran oportunidad que sobre todo tiene el municipio de Marinilla en términos de la actividad comercial, el emprendimiento y la dinámica que configura todos los aspectos que José Luis mencionaba, sobre todo en este corredor de manera especial. Y es lo siguiente: hay un tema que hasta la granja del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en 4.3 kilómetros, ya se ha consolidado, y hay un dibujo, incluso en diseños muy bien sustentados, de esos que llaman los técnicos en fase 3, con más del 70% de cesión de las fajas por parte de los dueños o poseedores de esos predios. Sería un corredor que en principio corresponde en el recorrido del municipio de Marinilla al Caravanes, La Primavera, la Asunción, La Peña, El Porvenir, Pozo, y se conecta directamente al municipio del Peñol. Sobre todo porque, conversando con Sorani, la alcaldesa de ese municipio, es importante que la dinámica que activa todo lo que guarda relación con el potencial turístico, pues siga siendo parte de lo que representa la vida, el emprendimiento y la productividad de un municipio como el Peñol, y ahí hacia el municipio de Guatapé, obviamente. En ese tema hemos estado trabajando, y obviamente ha sido un ejercicio de trabajo conjunto con Libardo desde San Rafael, Juan Pérez de Guatapé, Sorani desde el Peñol, y quien les habla, en términos de poder sacar adelante esa iniciativa, con el valor agregado que sería una obra que tuviese por lo menos una primera etapa, correspondiente a una inversión siquiera de 25.000 millones de pesos hasta la granja del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y diciéndole al gobernador que no repita la historia de los 2 anteriores, que ni siquiera pudieron dar el paso, o que hubo una muy buena voluntad, pero que al final los tiempos no les permitieron concretar una obra que es una necesidad primaria en la región del oriente antioqueño en cuanto a conectividad de carácter vial. Así las cosas,
el valor agregado representa que no habrían peajes, sino que sería una inversión netamente de recursos públicos que obviamente la comunidad oriental aceptaría de buen recibo, y repito que para Marinilla tendría una condición de privilegio en torno a toda la dinámica que significa un corredor de movilidad de esas características, y sobre todo porque sería muy cercano a esta zona en donde nosotros estamos ubicados, y por supuesto lo que activaría el Parque Internacional de Arte. La segunda iniciativa, que incluso Juan Pablo, secretario de Infraestructura en su momento, hoy fue ascendido a otro cargo en la gobernación de Antioquia con la estructuración administrativa que propuso el gobernador Aníbal Gaviria, se tiene establecido, era una propuesta privada concesionada entre los municipios del Santuario y Marinilla, hacia la zona de Montañita. La situación allí es que obviamente coge algunas zonas que tiene que ver con reservas de los POMCAS que están establecidos por Cornare, pero como quiera que tiene dos características. Primero, que es concesionada, es decir, el establecimiento de un peaje a 30 años mínimo para la construcción de quienes en calidad de oferentes están haciendo la propuesta. Y segundo, que están sacando al municipio del Peñol de su perímetro urbano. Ese es un tema que nosotros hemos planteado al gobernador, que no tiene mucho sentido. Primero, porque en el oriente ustedes ven que el peaje que había incluso en Puente Tierra fue volado en dos o tres ocasiones, pero además porque creemos que no es un tema justo en términos de lo que significa el establecimiento de una obra de esta naturaleza. Y Sorani, obviamente en una condición solidaria con los mandatarios de la región, pues consideramos que obviamente sacar al Peñol de esa, digamos, de ese circuito que activa una dinámica económica y productiva, genera una situación que no corresponde a la realidad de ese municipio. Ese tema entonces es un asunto de discusión para tenerlo José allí y Wilman y honorables concejales y concejalas, en términos de las posibilidades que incluso implica para nosotros que determinemos una apuesta en términos de esa movilidad y ese proyecto que sería útil e importante para nosotros y que le pone una condición de competitividad muy importante hacia esta región. Por lo demás, pues agradecerle al maestro Leobardo, 42 años es el resultado de la perseverancia. Lo que hay aquí es un ícono que configura una acción conjunta de trabajo y unas posibilidades impresionantes. El señor gobernador sabe de este tema, la primera dama, además que conocen de cerca por familiaridad y amistad al maestro Leobardo, y eso pues va haciendo posible que nosotros pues tengamos íconos y referentes incluso del orden internacional que empieza a visibilizar, a potenciar y a tener alternativas distintas a lo que tiene que ver con el sector inmobiliario, que para el caso nuestro y el suelo, que en el municipio de Marinilla empieza a tener una presión muy grande, que nosotros revisemos esas acciones alternativas y complementarias de conectividad, de emprendimiento, de búsquedas alternativas de economías que configuran también acciones de formación, de cultura, de arte, pero además una de las principales vocaciones de producción agropecuaria en este sector, que sigue siendo para nosotros un tema en el que debemos seguir buscando acciones complementarias que estimulen la presencia de nuestros campesinos, productores y cultivadores en la región, que es finalmente el elemento que, por supuesto, pese a las circunstancias propias de una pandemia, se necesita, se requiere, y en el tiempo nosotros tenemos que seguir acompañando sin lugar a dudas, y que es un tema pues que sobre la discusión seguramente la honorable corporación tendrá mucho que decir, sobre todo porque en los recorridos y en las tendencias del cambio de los usos del suelo empieza a tomar muchísima fuerza en el oriente, pero sobre todo en el municipio de Marinilla, la vocación o destinación de los mismos en buena parte de este territorio. Si ustedes observan alrededor todo lo que significaba estas áreas, Salto Arriba, Salto Abajo, La Peña, áreas netamente de producción agrícola, hoy hay una tendencia muy grande y muy alta en presiones que guarda relación con el tema de parcelación. En su gran mayoría, obviamente, la destinación a predios silvopastoriles o zonas que van permitiendo que el tema ganadero fuese una posibilidad, que los campesinos empezaran, digamos, a concentrar su atención como parte de la injusta realidad que tiene la situación de producción agrícola de manera principal.
Y obviamente, si ustedes observan acá hacia esa zona, parte de la peña, ustedes ven que los invernaderos empiezan a tomar fuerza también como una condición alternativa que permite establecer mayores rendimientos en menos área cultivada, y ese es otro tema que hay que analizar respecto a la vocación que implica también el uso de los predios para la siembra de aguacate. Esos aspectos seguramente pues los tienen con mayor criterio y mayor valor quienes han estado haciendo una revisión juiciosa. Mónica, seguramente tendremos que tomar desde la Secretaría de Agricultura y desde el SEAM, que obviamente pues también reconocen y han hecho estudios juiciosos de diagnóstico respecto a lo que es nuestra realidad rural, temas que nos ayuden a puntualizar acciones muy concretas que deben estar señaladas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y que obedezcan más que a una, digamos que a un propósito, a una realidad de contexto recorriendo el municipio. No es lo mismo desde el escritorio, el sueño o el anhelo que todos nosotros queremos como realidad de una inspiración territorial, sino lo que encontramos en territorio y las circunstancias propias de la supervivencia de la comunidad y de nuestras familias campesinas. Y por eso tiene mayor valor lo que ustedes están haciendo, que además aprovecho para felicitar pues al Consejo Municipal, la mesa directiva, y agradecerle a José Luis, porque digamos que nos ha facilitado una acción que hace parte de la experticia, del conocimiento, de la experiencia, pero sobre todo ese acompañar asuntos que guarden relación con una visión holística, integradora, y que teja para nosotros una oportunidad respecto a todo lo que viene sucediendo, pero también cómo nos preparamos para acompañar de una manera mucho más puntual el entusiasmo que guarda relación con el desarrollo rural integral, teniendo especial prelación por nuestras familias campesinas. Un abrazo pues muy grande para todos y muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, alcalde. Pregunto al secretario Wilmar si va a intervenir. Abro el campo de intervención de los honorables concejales. Anuncio que se va a cerrar. El maestro Leonardo quiere, no quiere. Sigue abierto el campo de intervención. Anuncio que se va a cerrar. Tiene la palabra el honorable concejal John Camilo Bedoya. Muchas gracias, señor presidente. Algo muy puntual y muy corto. Lo primero, agradecerle al maestro por permitirnos, por abrirnos las puertas de este lugar tan especial para el municipio de Marinilla. La verdad, qué orgullo. Ese monumento que tenemos afuera, el árbol de la vida, estoy seguro que cualquier ciudad del país daría lo que fuera por tenerla. Una obra que se realizó, tengo entendido, aproximadamente con 5.000 armas del conflicto de nuestro país. La verdad, muchísimas gracias por permitirnos ese privilegio de estar hoy acá compartiendo con usted, maestro, en su hogar. Agradecerle inmensamente. Igualmente agradecerle al presidente por estas sesiones descentralizadas de gran importancia. Saludar también, qué pena, a los funcionarios de la administración. He contado aproximadamente 10 secretarios. Qué bueno que nos estén acompañando hoy acá, a nuestro alcalde, a mi gran amigo José Manuel González, el concejal del municipio de Marinilla. Muchas gracias, José, por estar hoy acá con nosotros. Presidente, mire, estas sesiones han sido de gran importancia, y a usted, doctor José Luis, muchísimas gracias por estar siempre ilustrándonos y contándonos de lo que nos espera y de la gran responsabilidad que como concejales tenemos nosotros este año para aprobar el PBOT. La verdad, José Luis, con usted y con la asesoría de la provincia, creo que haremos lo mejor para el campo. Hoy Marinilla tiene un crecimiento desbordado en la ruralidad. Creería yo que la pandemia nos llevó muchísimo más a eso. Hoy todos, creería yo, queremos estar en el campo, queremos tener una propiedad en lo rural. Y eso, señor alcalde, nos corresponde a nosotros hacer un estudio riguroso de cómo vamos a afectar o cómo vamos a organizar el crecimiento en la ruralidad. Agradecerle por esa invitación a usted, presidente, a usted, José Luis. Los recorridos que hemos hecho han sido
de gran utilidad para nosotros como concejales. Es un insumo muy importante que lo tendremos que estudiar, José Luis, en el mes de mayo, creería yo, señor alcalde, que nos lo presenten y ya tomaremos, estoy seguro, la mejor decisión para nuestro municipio, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Y para terminar, quiero hacer una observación respetuosa, porque menciona el alcalde el tema de las vías y considero yo que en la ruralidad el campesino nos solicita vías, iluminación, una buena escuela y seguridad. Y a mí me genera mucha preocupación porque esta vía, desde el Alto del Chocho hasta la escuela de Salto Abajo, le corresponde a la empresa de servicios públicos ESPA realizar un mantenimiento constante y efectivo. Y con un informe que me dan de la empresa de servicios públicos, se pudo evidenciar que el año pasado, en el 2020, a esta vía y a las vías del relleno sanitario, que digamos son pequeñas, se le suministró aproximadamente 1.950 metros de material, entre limo, piedra, afirmado, base. Creo que es muchísimo. Y hoy me atrevería yo a decir con todo respeto, esta vía está en precarias condiciones. Lo he solicitado a través de mis redes sociales, que la administración y especialmente la ESPA, que es la que le corresponde el mantenimiento de esta vía, sea más constante. Y proyectos como estos, maestro, necesitan una buena vía de acceso para las personas que vienen a visitarla. Fueron 216 millones de pesos en el 2020 que se invirtieron en esta vía, y este año ya se firmó un contrato por 200 millones de pesos. Como concejal estaremos vigilantes de que la comunidad, por supuesto, de esta zona norte del municipio tenga una buena vía de acceso, ya que, repito, en el proyecto de acuerdo 08, creo, del 2007, le corresponde a la empresa de servicios públicos mantener esta vía en óptimas condiciones, y hoy las quejas de la comunidad de este sector son muchísimas. Agradecerle a usted, secretario Sebastián, por el trabajo que viene haciendo arduo en el tema de iluminación. Es importante. Si hay una buena iluminación, vamos a tener seguridad. La oscuridad es un aliciente para que los delincuentes se nos alojen acá en estos sectores. Muchas gracias, Sebastián, por ser tan efectivo en ese tema. Presidente, muchísimas gracias por el uso de la palabra. Con gusto, honorable concejal John Camilo de Oya. Sigue abierto el campo de intervención de los honorables concejales. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. Ya para finalizar, pues también le vamos a dar el uso de la palabra a las personas de la comunidad por 5 minutos. Tiene la palabra la doctora Consuelo. Muy buena tarde. Pues sí, aprovechar que estamos acá y que estos momentos son exclusivos e importantes. Pues en primer lugar, celebrar pues como esta forma de discusión y de mirada sobre el ordenamiento territorial, que contribuye pues a dos cosas que son fundamentales en el ordenamiento: es a pensarlo, pero también a recrearlo, viviéndolo desde el mismo territorio. De los esbozos pues de lo que se presenta el día de hoy, efectivamente pues Marinilla, digamos, está al centro de una tensión fundamental que es entre lo urbano y lo rural. Eso ya pues para todos nosotros es bastante evidente. Sobre la forma de abordarlo, pues digamos que el territorio también muestra cosas y hay otras cosas que están un poquitico más escondidas y habría que caminar más pues para poderlas encontrar. Pero nosotros tenemos, y digamos prácticamente todos los municipios del oriente tienen esta dinámica, y es que tiene corredores en los que se intensifica el uso del suelo urbano en lo rural, pero en general el área rural sigue siendo mayor. Entonces nosotros en el diagnóstico que tenemos, no sé, 10.000 predios en lo rural, 12.000, pero en el área, si fuéramos a mirar el área que ocupan, sería por ahí el 10% del territorio, póngale el 12% del territorio, es decir, que son dinámicas por corredores. No es que estamos diciendo que todo el territorio
rural de Marinilla está intensamente subdividido, como tampoco está en otros municipios, sino que hay corredores. Entonces, yo creo que frente a eso es muy importante hacer esa conciencia y sobre todo de introducir en el POD otros elementos de microplanificación que precisamente los facilita la ley 388, y es poder hacer unidades de planificación rural que en mayor detalle los podamos ver y sobre todo poder identificar esos corredores. Los corredores están en Cimarronas, los corredores están en Gaviria, o sea, las relaciones, las declaradas en el plan es muy fácil de manejarlas, las graves y las que están ocasionando problemas intensos son las relaciones informales, las que se están haciendo a través de las mismas familias, pero que tenemos una casa, aprovecho, que con la Corporación SEAN hicimos un trabajo de reforestación en la microcuenca Gaviria, encontramos una casa dentro de la quebrada. Entonces hay cosas que si son, pues, o sea, se salen pues, o sea, ante esas cosas hay que hacer algo, ¿cierto? Porque no es posible que la dinámica nos avasalla, pero tampoco pues como para que nos hagamos los que no sabemos de cosas que sí están ocurriendo y son muy graves. Entonces, esos elementos de introducir en el plan, entonces ya unidades de planificación de mayor detalle en la ruralidad. El tema de lo agrario, yo creo que vale la pena recrear pues también lo que tenemos. El distrito agrario ha sido una figura que ha favorecido, pero pues también podemos avanzar hacia otras figuras. Tuvimos la oportunidad de conocer las personas que manejan el Parque Agrario de Fuenlabrada en España. Tuvimos ahí una conversación y ahí hay unas experiencias que yo creo que para Marinilla serían interesantes. Ellos tienen allá un parque agrario y tienen dos modalidades. Una modalidad es un parque agrario financiado y dueño del sector público, en este caso de la municipalidad de Fuenlabrada, pero también tienen otro parque vía la propiedad de las mismas personas. El caso es que si nosotros efectivamente estamos librando, digamos, un reto frente a las dinámicas territoriales que tenemos y se está haciendo pues como innovaciones frente a muchos elementos, en lo agrario también necesitamos hacerlo. Entonces, bien porque ya hay figuras en el mundo y nosotros también las tenemos que se pueden recrear, pero que sea fundamental en todo caso que el tema de lo agrario y de la agricultura familiar campesina tenga también una concreción en el plan de ordenamiento, que le recreemos las figuras si es necesario y que aprovechando por ejemplo que estamos liderando, que estamos trabajando en el tema del referendo campesino, que precisamente ayer lo socializamos en el consejo, podamos incluso poner figuras de gestión que contribuyan a que las familias no se hayan tenido que desplazar de estos territorios o hayan tenido que migrar a otras actividades, porque para nosotros la soberanía alimentaria es fundamental. Entonces quería como poner esos elementos para que se sigan recreando en esta socialización. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Montoya, Consuelo Montoya. Ya ha cerrado el campo de intervención de los concejales y de la comunidad. También aprovecho para darle el agradecimiento muy especial al maestro Leobardo y decirle que lo felicito, que esto es una muestra de que cuando uno quiere las cosas las puede hacer realidad, y que muchas veces así sea sin el financiamiento público, también los proyectos se pueden llevar a la realidad, y esto es una muestra. Y lo que usted viene haciendo realmente es crear patria, y yo sé que en un futuro no muy lejano esto va a ser para nuestro municipio un motivo de orgullo. Entonces le agradecemos y lo felicitamos. Ya siendo las 12:54, cierro la sesión ordinaria del 20 de febrero y los convoco para el martes a las 10 de la mañana para que continuemos con los recorridos de campo.
Una feliz tarde para todos. Listo, entonces ya después de cerrada la sesión, pues vamos a trasladarnos al almuerzo que nos invita aquí el maestro, y él nos va a hacer un recorrido para que lo acompañemos y nos muestre ya él qué es lo que desea hacer con este parque. Muchas gracias para todos.